buenas noches. Bienvenidos a su podcast sobre la roca. Vivimos en una sociedad que nos enseña a medir nuestro valor por los logros, las apariencias o los likes. Pero detrás de muchas sonrisas hay personas que dudan de su valor real. Todos nos miramos al espejo, pero pocos se atreven a mirar dentro. Te arreglas, sonríes, publicas, trabajas, pero cuando llega la noche, la voz interior te pregunta: ¿eres feliz con quién eres? Vivimos en una sociedad que nos enseña a querernos solo cuando cumplimos expectativas. Pero Dios te ama incluso cuando tú no te aceptas. Hoy hablaremos de eso, de cómo volver a creer en ti. Desde la mirada de aquel que nunca dudó de nuestro valor. Bienvenidos a este su podcast sobre la roca. Muy buenas noches con todos, hermanos, bienvenidos ahí desde sus casas, ahora que se conectan a este su podcast sobre la roca. Bienvenida Melody, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Carlos, gracias por estar una vez más aquí. Vamos a tocar un tema súper importante hoy, así que les animamos a que traigan a toda la familia porque este tema es de gran relevancia tanto para los adultos como para los adolescentes en casa, para los niños. Todo aquel que esté en casa puede escuchar este tema y a la vez pueden dejar sus preguntas para poder responder. Así es. Hoy nos acompaña un varón, un siervo del Señor, un hermano que está sirviendo al Señor en varios ministerios. Daniel López, bienvenido Daniel, espero que la pasemos bien ahora contigo. ¿Cómo estás, Daniel? Cuéntanos. Bueno, primeramente buenas noches Juan Carlos, buenas noches Melody, también buenas noches a cada una de las personas que nos están siguiendo por las plataformas digitales. Sí, me encuentro muy feliz y emocionado por este tema que se va a tocar, que pues va a ser de mucha gran ayuda para las diferentes personas que de repente se van a sentir identificadas con los diferentes casos que se van a tocar, ¿no? Así es. Y es que hoy vamos a hablar del autoestima. Y vamos de frente al grano, como dice el dicho. Vamos de frente al cuello, como se dice, ¿no? Melody, a ver, explícanos, ¿qué es el autoestima? A ver, muchas veces pensamos que la autoestima es quererse a sí mismo, pero no necesariamente eso es la autoestima. La autoestima es precisamente el valor que uno se da. Puede ser un valor bueno como también puede ser un valor malo. Entonces va a depender de cuánto tú crees que mereces. Sobre eso se basa todo lo que es tu autoestima. O sea, digamos que la autoestima puede ser positivo y también negativo. Así es. Podemos tener una muy buena autoestima o podemos tener una muy mala autoestima y eso va a ser muy fundamental para el desarrollo en nuestras diferentes áreas de nuestra vida. ¿Y qué podemos indicar cuando hablamos de autoestima baja o autoestima alta? Cuando yo tengo mi autoestima alta, significa que yo estoy segura de lo que yo valgo, de lo que yo merezco, de cómo merezco que me traten, de cómo sé cuánto puedo dar a los demás y de lo que yo soy como persona. Tengo mi identidad bien puesta. Entonces, como yo sé quién soy, valoro todo aquello que yo tengo. Pero si yo tengo mi autoestima baja, para comenzar, no tengo una identidad. No sé quién soy y como estoy en eso, por lo tanto, no tengo valor hacia mí misma. Y me siento mal, siento que de repente no merezco un buen trabajo, no merezco que me traten bien. Puedo soportar vivir en medio de personas que me juzgan o me critican constantemente porque siento que es parte de lo normal. Digamos que la baja autoestima vendría a ser un prejuicio de sí mismo, ¿no? Sí, O sea, sí, en parte. si yo no tengo un buen autoestima, pienso que no soy un buen profesional
y quiero postular a un trabajo, puedo yo mismo indicarme, ¿no? Pero ¿para qué vas a postular si no eres bueno, ¿no? Claro. Muchas veces caemos en eso, ¿no? Decimos, no puedo conseguir un buen trabajo, pero no postulas para un buen trabajo, postulas siempre para el cargo más chiquito o para el cargo más fácil o para el cargo donde te pagan menos, porque no te sientes capaz en realidad en el fondo de postular para algo más porque sientes que careces de conocimiento y de otras áreas que de repente puedan servir para eso. Entonces tú mismo te estás saboteando desde antes ya de postular a algún lado. Claro, entonces, y eso en diferentes áreas, ¿no? Porque, Claro. o sea, supongo que la autoestima puede ser baja, no necesariamente en todas las áreas de la vida, sino en diferentes circunstancias, ¿no? Eh, Mira, si yo tengo autoestima baja, para lo que me tratas de decir creo que es que en algunas cosas voy a tener autoestima alta y en algunas autoestima baja, ¿eso es lo que me ¿Puede dices? ser el caso? No. Siempre Si yo es una constante. es constante. Lo que sí es que yo puedo tener mi autoestima alta y luego por tiempos dudar y caer en nuevamente algo, un hecho, algo que me ha ocurrido de pronto, haga que mi autoestima de lo que estaba bien estable decaiga. Eso me puede pasar, pero que en un mismo tiempo mi autoestima esté balanceada, no, entonces significa que no tengo mi autoestima estable, simplemente que estoy con una autoestima baja y que por momentos agarro fortaleza, pero nuevamente decaigo. Pero sí me puede pasar que cuando tengo ya de repente me siento estable, estoy bien, pero en alguna área de mi vida o en algún tiempo algo sucede que haga que yo dude de mí misma. Entonces, me puede pasar, sí. Entonces, digamos que la autoestima es, bueno, como dijimos, no es un prejuicio de uno mismo, ¿no? Claro. Que nos lleva a creer de que no somos capaces de lograr ciertas cosas, ¿no? De eso en todo sentido, ¿no? Por ejemplo, me imagino, ¿no? Un muchacho o un joven que tenga bajo autoestima, tal vez, la clásica pregunta, ¿no? Cuando se llega a enamorar de una señorita, entonces si su autoestima no está bien, digamos, entonces va a pensar, no, de repente no me va a aceptar, de repente no me va a corresponder el saludo. Y ahí Entonces, están los que nunca se atreven, ¿no? A declararse. Y sí, a la final es el amigo termina estando con la chica que uno quiere. imagínense, ¿no? O Tanto sea, habla de la chica que el amigo ya le terminó gustando. claro, Pero hay escenarios muy complicados así, y ¿no? eso pasa con las chicas también, ¿no? Que de repente yo tengo una autoestima tan baja hasta el suelo que de pronto viene alguien y me dice, oye, me gustas. Y yo, "Ah, me gusta, wow, sí, le gusto. Y ya, listo. Digo, sí, sí, sí quiero, acepto, antes de que me pida ser su novia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya me siento Claro, especial por algo que me está diciendo. sí, hay muchos casos, por ejemplo, vemos de las noticias constantemente de mujeres, ¿no? Que tienen baja autoestima y, por ejemplo, son víctimas de maltrato de parte de sus novios o sus parejas o sus cónyuges y de pronto hasta incluso llegan a los golpes, ¿no? Llegan a ser Claro. golpeadas y de pronto pasa un tiempo y están reconciliados con esas personas, ¿no? O sea, ahí hay un reflejo de baja autoestima. Sí, pero sabes que también, Juan Carlos, que esto sucede porque esto viene desde la infancia. Quiere decir que si yo me he acostumbrado a vivir de esa manera, entre faltas de reconocimiento, nunca han reconocido lo que yo he hecho, de repente nunca han fortalecido todas aquellas cosas buenas que yo hago, quizás no encuentro valor o minimizo cada vez o me saboteo cada vez que hago algo, entonces estoy dispuesta a soportar a que otra persona siempre me esté minimizando, siempre esté vulnerando mis derechos. ¿Por qué? Porque precisamente no siento que valga ese respeto. Y como siempre lo digo, nadie va a dar ni un sol más por ti si es que tú no pides ese sol. Entonces, el valor que tú te des es el valor que los demás van a dar por ti. Si tú no pides nada, nadie dará nada por ti. Así es, entonces, Sí, profundizando un poco más en el tema, algo que mencionó Melody fue algo del trabajo, que fue el tema de las inseguridades. De repente uno se siente inseguro porque no se siente capaz de realizar, ¿no? Optando un poco por mi experiencia, hay diferentes tipos de cómo uno se siente inseguro, ¿no? De repente hay un tema estético o de repente un tema social. Por ejemplo, mi caso,
más que todo en la etapa de la adolescencia, que siento que es una etapa en donde uno empieza a generar inseguridades, empieza a sentirse de repente menos que los demás. Entonces, en esa etapa, por mi parte, no ha sido un tema, por decirlo así, estético, pero sí ha sido un poco de inseguridad o de falta de capacidad en el momento en que yo me estaba preparando para ingresar a la universidad. Entonces, cuando yo realizaba los simulacros, algunas veces respondía las preguntas y me salían muy rápidas. Y yo decía, no, qué raro, no creo me, que la respuesta esté correcta. A ver, vamos a probar de nuevo. Y No, volvía a lo no le mismo. tenías fe, como se dice. Exacto. Y volvía a lo mismo y volvía a intentarlo. Y me salía la misma respuesta, pero yo seguía dudando, ¿no? De mi capacidad. Entonces volví a intentarlo, luego me salía otra respuesta y ya Ya peor, ya, perdía el ya. tiempo en poder resolver una sola pregunta, ¿no? Entonces, ese era mi caso, pero yo sé que de repente hay personas que nos están escuchando, que de repente se están preparando, de repente para ingresar a la universidad, o de repente en los estudios, o de repente para postular un trabajo, ¿no? Como bien dijo Melody. En ese caso, ¿cómo podemos mejorar esa capacidad de poder sentirnos seguros nosotros cuando realicemos actividades o nos propongamos metas o proyectos a largo plazo? ¿Cómo podemos mejorar esa seguridad? Ya. Mira, acá la autoestima, por ejemplo, está afectando en el área educativa. Y cuando mencionas el tema de la adolescencia, para no dejar pasar eso, eh, es algo que todos los adolescentes, mejor dicho, todas las personas hemos pasado por esos. Alguien que diga, no, yo jamás, siempre fui seguro, yo nací seguro, mentira. Siempre cuando uno llega a la etapa de la adolescencia va a tener inseguridades, va a sentirse raro con su cuerpo en algún momento, hasta por un grano, una espinilla, un puntito que nadie ve, pero tú lo ves, tú te vas a sentir como que, ay, no, no, me van a ver este puntito que uno tiene que ver así para recién verlo, pero tú lo ves y eso te causa inseguridad. Entonces, si yo supero bien esta etapa, ¿no? De repente tengo un buen ambiente en medio de todo y con todo logro superar esta situación, voy a ir creciendo y las experiencias van a ir siendo favorables porque los voy a ir afrontando con seguridad. Pero si sucede, y ha sucedido mucho, que me pasa también cuando he tenido los alumnos que en el examen marcan mal la respuesta y son alumnos súper estudiosos y me dicen, yo sabía a mí la respuesta, pero yo pensé y la borré y se ve en el examen que está borroneado y borroneado las respuestas correctas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque saben, pero dudan de sí mismos. ¿Por qué sucede esto? Porque en algún momento de repente tuve una mamá que me exigió demasiado y que me presionó para muchas cosas. De repente yo mismo me exigí, ¿no? Me quedaba hasta muy tarde, de repente también había un, no, mira, no lo haces bien. Entonces puede haber un factor familiar que dentro de la crianza me haya hecho dudar de lo que yo puedo lograr o de lo que yo soy. O muchas veces también quiero obtener la nota. Si no veo un 20 perfecto, no soy bueno. Y empiezo a dudar, tengo un 19, no, un 19, no, es fatal, tengo que llegar al 20. He visto niños llorar por tener 19, cuando yo decía, wow, 19. Y ellos, no, tiene que ser 20, no, mi mamá me va a gritar, me van a pegar por este 19, yo tenía que sacar mi 20. Entonces ahí empezamos a creer que no somos lo suficientemente buenos. Y a veces son preguntas medias capciosas que vienen en el examen y no dependía de que hayas estudiado o no, sino que, bueno, pues se pasó. Y lamentablemente ese resultado marca a veces en los niños, en los adolescentes y hace que nosotros dudemos de cuánto somos capaces de dar. Entonces tenemos que reconciliarnos un poquito también con esa idea de que yo sé lo que valgo, sé cuán inteligente soy y todo lo que yo puedo hacer si me lo propongo. Si por ahí de repente fallé en una u otra respuesta, puede pasar, pero eso no significa que no soy lo suficientemente inteligente para poder lograr lo que quiero. Acabas de narrar prácticamente mi historia, Melody. Sí, mira, yo de niño, para mí era algo como que cotidiano sacar diplomas, primeros puestos en toda mi primaria, ¿no? Si revisas mi álbum de familiar, todos los años tenía primeros puestos, primeros puestos, primeros puestos. Y cuando pasé la secundaria, nos mudamos
nos mudamos a un lugar muy complicado, ¿no? Vivíamos por acá por Los Olivos y estudiábamos en Barranco. Y todas las mañanas salíamos, imagínate, 1 hora y media de anticipación para llegar al colegio. A eso súmale que era un año muy convulsionado a nivel nacional. O sea, te hablo de año 92, cuando habían paros armados por el terrorismo. Era una época muy difícil en el Perú, ¿no? Y había muchas situaciones que me hacían faltar al colegio, ¿no? Y un profesor al Chapada la Antigua, que no comprendía mi situación, fue muy drástico con la nota y me puso 10 de nota. Fue mi primer rojo en la libreta, en la secundaria. Y desde ahí fue como que ya dije, no, ¿para qué? Pues no, ya perdí la noción del estudio, dejé de creer en mis notas, no me interesaba si sacaba buenas notas o malas notas, hasta que ya terminaba la secundaria como que despierto un poquito de eso, ¿no? Pero sí tienes razón, ¿no? A veces uno está acostumbrado a algo y alguna cosa que te marca en la vida y frustra. te frustra, ¿no? Sí. De todas maneras. Melody, así como lo dice Juan Carlos y también adolescentes que se sienten así, supongo que la familia y los amigos tienen un papel fundamental, o sea, involucra bastante la familia y los amigos cuando nos sentimos así, ¿no es así? Claro, y mira, acá hay dos cosas importantes que has mencionado, familia y amigos. Familia, cuando nosotros nacemos, no nacemos inseguros o seguros, nacemos con mente en blanco. La construcción de mi personalidad viene a ser mi temperamento, que lo traigo, ya viene de fábrica, y mi carácter que voy formando. Pero todo ello se va a ir formando también de acuerdo a la autoestima que yo voy creando. ¿Cómo voy creando esto? Atentos papás. Los papás son pieza importante en la vida de cada niño. Si yo a mi hijo nunca le digo, qué bonita te ves, que eres una princesa, qué bien te queda ese moñito, qué lindo ese vestido, mi hija nunca lo va a saber. ¿Por qué? Porque simplemente no lo escuchó. Yo tengo muchas mamás que vienen y dicen, pero es que yo, doctora, yo no soy cariñosa. O sea, yo no abrazo a ninguno de mis hijos, ¿ah? Yo no soy cariñosa. Y lo dicen así como que a mí ni me diga nada. Pero en realidad, o sea, si ella siendo la mamá no da un abrazo, ¿quién se lo va a dar? Si nosotros siendo los padres no le decimos, mi campeón, qué inteligente, estoy orgulloso de ti, qué bien lo hiciste, vamos, lo vamos a lograr juntos, trabajemos en equipo. Si no tenemos esas palabras buenas hacia nuestros hijos, entonces, ¿quién lo va a tener? Mi niño va creciendo, va llegando a la etapa más temible de todos los padres, la adolescencia. La adolescencia, ¿no? Sí. Sí. Entonces, llegan mis cambios hormonales y llegan donde vienen los amigos. El ambiente se va a reunir no necesariamente de niños con excelente autoestima, sino que son niños de repente que están peores que yo. Entonces, sus inseguridades van a ser mis inseguridades, porque el ambiente va a llegar a chocarme conmigo. Entonces, van a ser influencia, y la influencia es muy importante en la vida de una persona, ¿no? Entonces te empiezan, oye, mira, que estoy gorda, que esto, que el otro, y empiezan a decirte cosas, entonces tú dices, sí, a ver, no, sí, está gorda, yo también estaré así. Uy, no, mira mi cabello, hoy día me corté mi cabello, me hice este peinado, y tú, sí, mamá, quiero que me corten mi cabello. Nah, que es igual, cualquier corte es igual, ¿no? Entonces uno ya quiere, no, el varoncito ya se echa gel, ya se baña, ya todo, ya. Pero a veces las mamás no comprenden, dicen, no, cualquier corte es igual, ¿no? Pero no, ahí ya empezamos nosotros a formar nuestra autoestima. Digamos que la familia o el entorno del niño es muy determinante para Sí. una buena autoestima. Sí, es muy determinante. Si es que realmente mi familia no me apoya en ese aspecto y no me da la atención suficiente mediante palabras, mediante gestos, acciones, durante todo mi crecimiento, entonces yo voy a crecer con carencias, voy a crecer Claro. con vacíos y Y no con voy a baja tener autoestima. esas herramientas emocionales para enfrentar cuando vengan los niños crueles, porque hay muchos niños crueles que vienen y dicen,
qué feo te queda eso. Ah, mira, uy, zapatillas viejas, mira tus zapatillas rotas. Claro. ¿No? Y uno, wow, de repente no tiene la posibilidad económica y se siente fatal, se siente mal, de verdad. Hay niños que hasta toman malas decisiones, ya no quieren ir ni al colegio por eso. Sí, increíble, ¿no? Cómo es el entorno, ¿no? Y también cómo, en este caso, cuando hablamos de los amigos, también cómo de alguna manera determinan el autoestima de las personas y cómo incluso la sociedad se va convirtiendo en un factor importante para considerar la autoestima. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención hoy en día esta tendencia de pensar de que cuando un equipo de deportes o un deportista o quien sea, ¿no? Esa tendencia de pensar de que cuando llega segundo, no campeona, por decirlo así, no sirve para nada, ¿no? No sirve para nada, ¿no? Hay esa tendencia a creer de que llegaron dos a la final, ¿no? Pasaron la fase de grupos, pasaron los octavos, los cuartos, semifinales, llegan a la final, uno campeona, uno gana, y el otro pierde. Y el que pierde se siente más fatal que el que perdió en la fase de grupos, ¿no? O sea, hay una tendencia a creer de que no sirve de nada el esfuerzo que llegó. Oye, llegó segundo. Claro. No llegó, no estaba entre los últimos, llegó segundo. Como que minimiza su esfuerzo. Como que minimiza el esfuerzo, ¿no? Entonces vemos, cuando vemos campeonatos de fútbol, vemos jugadores que reciben la medalla de plata y se lo sacan de manera incómoda, de manera frustrada. Entonces eso se está volviendo una moda, creer que el no llegar primero, el no llegar campeón, el no ser el mejor, no sirve de nada. Entonces, y ahí también estamos de alguna manera contribuyendo a que el autoestima de las personas sea así, ¿no? Porque no se valora todo lo que se ha hecho a pesar de que tal vez en esa ocasión no llegó primero, ¿no? Claro. Claro. Profundizando un poco en el tema de los amigos también. Por ejemplo, yo cuando me involucré en el Ministerio de Teatro acá en la iglesia de Comas, entonces cuando empecé era totalmente de adolescentes. Los adolescentes eran los que se encargaban de todo. Y algunas veces se visualiza cuando una persona de repente se siente nerviosa, se siente insegura de repente de hacer un papel o algo. Pero ahí es donde involucra bastante el entorno y los amigos. Porque cuando de repente, cuando empiezan a hacer un papel y no les sale bien, entonces ahí todos tratamos de apoyarnos. No, sí puedes, sí te sale. Y así poco a poco empieza la soltura, empiezan a soltarse. Y es muy importante el entorno, es muy importante los amigos y también sentirte en confianza, ¿no? Sí. También la parte en la que comentan de la comparación. Por ejemplo, creo que varios que nos ven, tenemos hermanos y es una carrera que siempre hay comparaciones con los hermanos. Siempre, bueno, tanto de repente en los padres, los amigos, las personas del entorno. Por ejemplo, yo tengo mi hermano, se llama Andy. Y con él... Sí, claro, lo conocemos, Andy, ¿no? También. Saludos, Andy, ¿cómo estás? Entonces, con él siempre, como nos llevamos solamente un año, entonces hemos crecido juntos prácticamente. Entonces siempre... Gemelos. Entonces siempre íbamos a todos juntos. Jugábamos pelota juntos, nos íbamos con los amigos juntos, a todos juntos. ¿Los vestían juntos? También igualitos. nos vestían igualitos. Igualitos. No sé por qué, pero era algo ocurrente. Y lo que sucedía era que siempre competíamos en todo, ¿no? De repente para jugar quién juega mejor play, quién juega mejor fútbol, siempre hay esa competencia, ¿no? Y cuando uno gana, pasan los días y, oye, ¿te acuerdas cuando te gané? O ¿te acuerdas que yo soy mejor que tú en esto? Entonces es algo así, ¿no? Y algo que a mí me sucedía con él era que en el tiempo de primaria empezaban las Olimpiadas, ¿no? Y Andy era una persona muy activa, era súper rápido, muy veloz era. Y tenía técnica para correr, para sacar, de repente, adelantarse a los otros competidores. Y yo siempre veía eso y él siempre era seleccionado en el área de atletismo, ¿no? Siempre, carrera de postas, de repente carrera una carrera larga que tenían que realizar todos. Entonces, siempre cuando competíamos, siempre él me ganaba, ¿no? Y era como algo un poco frustrante porque yo era el mayor, él era el menor, entonces no podía suceder eso. Pero al igual, de repente es mi caso, que de repente yo me sentía un poco menos, ¿no? Porque siempre trataba de querer superarlo, pero no podía. Pero hay también
situaciones en las que uno se siente menos que la otra persona, ¿no? En el trabajo, en la universidad, en el colegio, de repente no, que ella tiene el cuerpo así o él es más alto que yo. Entonces hay comparaciones. También en el trabajo, esta persona es más capaz que yo. Entonces mi pregunta principal es, ¿cómo podemos evitar la comparación? Porque es un tema muy importante que se ve en todos los ámbitos de nuestras vidas, desde que nacemos hasta la edad que tengamos, siempre hay comparaciones, siempre empezamos a compararnos, ¿por qué él es así? ¿Por qué yo no puedo ser así? Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Ya, va a depender. ¿Ah? El tema de la comparación, la respuesta va de acuerdo a la etapa de vida. Por ejemplo, si encontramos este problema de que los hermanos se comparan durante la etapa de la niñez, mucho de ello tiene que ver los padres. Que los padres son quienes de alguna u otra manera han permitido que se filtren algunas ideas por ahí de que, ya ves, tu hermano lo hace bien. O ya ves, no seas así, mira cómo tu hermano lo hace bien, ¿no? O cómo tu hermano sí lo hizo. Es lo que pasaba con Jacob y Claro. su hermano, ¿no? Eso Esaú, ¿no? Con Isaac y Rebeca, ¿no? De alguna manera Sí. tenían sus preferidos, ¿no? Sí. Entonces siempre eso como que deja ahí una pica que la sacamos en alguna otra área de nuestra vida. Por ejemplo, yo recuerdo también me pasó algo similar con mis cuadernos. Mi mamá siempre le compraba a mi hermana sus cuadernos Stanford y a mí me compraba mis cuadernos de 2,50 soles. Y yo me acuerdo que ella iba, ¿no? Y sus cuadernos eran bonitos, las tapas todas así, como son los Stanford. Y mis cuadernos todos feos, ahí, sin las hojas casi que se doblaban. Y yo decía, mamá, pero ¿por qué a ella sí le compras así y a mí diferente? Y ella siempre decía, es que ella es mayor, es que ella es más grande. Cuando tú seas más grande, a ti te daré. Y no pasó. Pero bueno, entonces eso dejaba en mí como que, no. Tenía un fastidio que ya lo superé. Claro, Pero o sea, en el momento, ¿no? O sea, de alguna manera los padres a veces influyen. claro, y tal vez muchas veces son inconscientes, ¿no? O sea, Sí, claro que un sí. padre tal vez no hace o no tiene la intención de que el hijo tenga baja autoestima a partir de ciertas cosas que hay en las vivencias, ¿no? Pero ahí viene el hecho de que tú nos comentas, ¿no? Atención padres, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Claro, es que son cosas así que a veces Detalles, ¿no? pasamos desapercibido, Sí. Palabritas, basta que sea una palabrita que por ahí digamos, ya, pero mira cómo tu hermana sí lo hacía, cuando tenía esa edad sí lo hacía. Y ya hay uno, pero yo no soy ella, yo no soy él, o sea, júzgame, mírame, yo soy otra persona. Claro. O decimos, no, mira, pero qué raro, su primo caminó más rápido y él todavía no camina cuando son bebés, ¿no? Entonces tenemos a comparar y eso queda parte de nuestro registro de cómo también nos vamos comportando. Eso, por ejemplo, eso es muy común, ¿no? O sea, Claro. por ejemplo, un sobrino, un bebito de la familia que caminó a los 10 meses, O habló. ¿no? Y el otro sobrinito ya tiene año y medio y todavía no camina. Ajá. Entonces uno se preocupa, oye, ¿qué pasa si el de acá Sí, avanzó rápido y este nada, ¿no? claro. O cuando Entonces, tú dices el que habla más antes que el otro, entonces, o sea, siempre hay la tendencia a poner comparaciones, ¿no? Eso Sí. es inevitable, ¿no? o sea, desde bebés ya empezamos ya con esas diferencias, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, cuando llegamos a la adolescencia es normal. Ahí sí es normal, pero siempre sin llegar a los extremos. Porque todo adolescente va a tener inseguridad, todo adolescente se va a comparar con su amiga, siempre va a escoger a uno que es el más del salón, o al que juega mejor fútbol, o a la chica más linda, más popular del aula, ¿no? Entonces siempre va a querer ser y va a encontrar diferencias. Entonces, esto es normal en la adolescencia. Y incluso va a llegar acá, se va a decir, ¿por qué? ¿Por qué me tocó este cuerpo, no? Pero bueno, pues, ya sí, poco a sí. poco uno va madurando, ya lo va superando. Pero ¿qué pasa si ya me gana la edad, tengo 18, 19, 20, 24 y me continúa pasando esto? Entonces, ¿qué está sucediendo? Me estoy dejando llevar
por la presión social, por lo que yo veo, por las redes, ¿no? ¿Qué me muestran las redes? ¿Qué me muestra Facebook, TikTok, YouTube? ¿Qué me muestran? Familias perfectas, chicas que Éxito, viajan, ¿no? comidas perfectas, Sí. ¿no? Que con los platos perfectos, pura perfección por todas Puro, partes. puro sueño, ¿no? Pura Sí, película, ¿no? el influencer que viajó y probó esto y compró esto y que tiene un estilo de vida que, Así, wow, ¿no? que uno que dice, provoca la envidia de todos, ¿no? claro, entonces uno dice, yo me esforcé, también me esfuerzo, ¿y por qué no lo puedo lograr? Y me siento fracasado porque esa persona sí lo logró y yo no lo logré. Claro. Entonces empiezan ahí mis problemas, ¿no? Y ahí empieza también mis inseguridades y comparaciones con las demás pares que vienen a ser mis amigas, pero ella sí se casó, es exitosa, yo todavía no encuentro quien me quiera, todos me engañan y ya, y empieza ahí mi fracaso. Sí, hay muchas situaciones, ¿no? O aquellas personas que, o sea, siempre de alguna manera lo material, de alguna manera, Las apariencias. claro, de alguna manera evocan al tema de la Claro. de baja autoestima, ¿no? La persona que ya tiene cierta edad y de pronto no tiene algún activo importante, ¿no? Como un departamento, una casa, un auto, tal vez se pueda ver menos que la persona que sí lo logró. Y hay que tener mucho cuidado porque justo ahí comentaba, ¿no? Ahí podemos caer en lo que es la envidia, ¿no? Sí, Y aún incluso la Biblia dice, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado de envidiar a los impíos, ¿no? O sea, vemos gente que no es cristiana y tú eres cristiano, eres fiel al Señor, congregas todos los domingos, das tu diezmo, Y todo no va eres mal. fiel, sirves al Señor y ves al vecino de acá del costado que, o un vecino que la rompe, tiene un montón de propiedades, entonces es un impío, un pecador, todo, y uno puede caer en envidiar a esa persona cuando no te das cuenta de que el Señor tiene algo especial para uno, ¿no? Claro. Entonces, hay muchas cosas interesantes que podemos sacar como ejemplos de la autoestima. Melody, coméntanos un poco sobre los componentes de la autoestima, eh, según las teorías, ¿no? ¿Qué es lo que se indica ahí, ¿no? ya. Bueno, en realidad hay varias formas en las que podemos poner como categorías a la autoestima. Uno es cómo es la autoimagen, ¿no? ¿Cómo creo yo que es la imagen que tengo? Ahora, quiero hacer una aclaración porque la autoestima no es lo que realmente eres. La autoestima es lo que tú piensas que eres, que es distinto. La identidad es lo que yo soy, pero la autoestima es lo que yo creo que soy. ¿Ya? Entonces, en base a ello, tenemos los 3 puntos. El primero que es nuestra autoimagen. ¿Cómo me veo yo? Me siento de repente que soy una chica bonita, me siento que valgo la pena, que alguien se podría fijar en mí, o soy a esa persona que me miro y digo, nadie se va a fijar en mí. O sea, nadie me va a ver. Y eso también pasa en el caso de los varones. ¿Qué me va a hacer caso? No, que esa chica no está a mi altura, no me va a hacer caso, ¿no? Y No me va a dar minimizo. bola. No me va a dar bola. Sí, Melody, esa parte que la menciona justo me hace recordar cuando también en la etapa Ajá, de la ajá. adolescencia, Hemos porque tocado. fue un momento, Han tocado fibra ahí. no en mi caso, Ah, ya. Pero- Un amigo le de pasó. un amigo, resulta que estábamos en la iglesia, siempre Ajá, es un hermano en de la el- iglesia. en el grupo de amigos que teníamos, que pues siempre participábamos en la EBDB o actividades de la iglesia, siempre había un momento en que conversábamos nosotros, ¿no? De nuestras Ya. cosas y todo eso. Y esta persona, no voy a decir su nombre obviamente, me comenta, ¿no? Oye, me gusta esta chica, ¿no? De la iglesia, obviamente. Y, todos ahí reunidos como éramos hombres, le dicen, ¿y por qué no le dices? O de repente te acercas a conversar, de repente, no sé, pasa algo, ¿no? A esa edad, te hablo de 14, 15 años. Ya. Entonces, pero él tenía un pensamiento, la verdad que era ¿Inseguro? muy inseguro, tenía muy poca confianza. Siempre cuando hablaba de sus defectos. Decía, no, pero si yo soy así,
soy, de repente, no soy tan alto, ella es más alta, o de repente no tengo un buen cuerpo. Entonces empezaba a sentirse así, ¿no? Y nosotros decíamos, no, eso no tiene nada que ver, si ella te quiere, te va a querer tal como eres, tú demuestra cómo eres. Buenos amigos. Entonces, pero siempre había eso, ¿no? Esa falta de confianza. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer nosotros la confianza en uno mismo? Ya, pero mira, ahí precisamente tú has dicho claramente, teníamos aproximadamente 14 años. Claro, Para comenzar, no estaban en el tiempo de tener una pareja, obviamente que no. aclarando. Aclarando. Hoy en día lo vemos mejor. Pero ¿por qué no estaban en el tiempo de tener una pareja? Precisamente por eso. Precisamente porque aún ni siquiera se conocen a sí mismos, solamente ven las cosas negativas que tienen y no están realzando las fortalezas. ¿Cómo puedo hacer yo para ser más seguro a esa edad? Deja de sabotear tu vida, deja de ser tan duro contigo mismo, no te ataques, no seas tu mayor hater, por el contrario, sé tu mayor seguidor, sé tú quien te alabes, te levantas y te miras al espejo. ¿Y qué es lo primero que ves cuando te miras al espejo? Ay, qué feo, amaneció hoy día, mi cara está grasosa, mis granos, mi panza y mi cabello seco y todo lo peor. Pero si tú te miraras, primero, si tú sabes que no vas a ver nada bueno en el espejo, no te mires todavía. Te levantas, te lavas la cara, te peinas y te vas a ver a tu espejo. Entonces, cuando te ves, sé bueno contigo. Recuerda que todo lo que tú dices, tu cerebro lo escucha. Si yo digo, ay, qué fea que soy, mi cerebro dice, ah, eres fea. Ya, manda todas las señales para que tú te sientas fea. Pero si tú dices, qué bonita amaneció mi piel hoy, qué radiante estoy, qué pepa que tengo hoy día, soy lo máximo. Entonces tú sales empoderado a la calle con una personalidad, una actitud que todo el mundo te queda mirando, así como en los dibujos animados. Tienes fe en ti, ¿no? Claro, porque tú sales todo empoderado, ¿no? Porque te sientes y uno irradia lo que siente. Pero si tú sales así con una que no realmente ni tú te quieres ver, ¿cómo vas a salir chupándote las mangas, tratando de que nadie te vea, con el cabello en la cara, por ahí? ¿Por qué? Porque ni tú te quieres ver. Entonces, tienes que tú mismo empezar a ver aquellas fortalezas que tienes, ¿no? Todo lo bueno que tú tienes de ti, porque debes tener cosas buenas. No todo es malo, algo bueno debes de tener. Y muchas veces pasa, yo le digo a mis pacientes, a ver, dime 3 cositas buenas que tú tengas. Y la mayoría no me contesta. Porque no saben, ¿no? A ver, ahorita un ejercicio mental, los que están ahí. A ver, chicos, todos. A ver, Producción. piensen 3 cosas buenas que ustedes 3 tienen. cosas buenas, ¿ah? Si al toque tú dices, ah, ya, fácil, ya lo tengo. Muy bien, estamos por muy buen camino. Pero si te cuesta, Hay que trabajar ahí. hay que trabajar. Señal de alerta, ¿no? Algo está pasando ahí. Entonces, es eso. Lo segundo es el autoconcepto. Autoconcepto. Ajá, O sea, ya tenemos autoimagen, que es ¿cómo me veo? cómo me veo, Claro. ¿Cómo me veo yo? y ahora el Autoconcepto. Que esto viene a ser, ¿qué es lo que yo pienso de mí? ¿Qué creo de mí, no? Yo realmente creo que puedo ser una persona buena, que yo puedo ser inteligente, que puedo ser estudioso, porque muchas personas decimos, no, pero es que yo no sirvo para nada. A mí me pasó con un alumno cuando lo llamé y lo iba a evaluar y le digo, a ver, por favor, dibújame, ¿no? Haz un dibujo acá, era un test que le iba a aplicar. Y él dijo, no, es que yo no sé, pero como puedas, no importa la belleza de tu dibujo, tú solo hazlo. No, es que yo no sé, no, es que no puedo. ¿Pero por qué no puedes? ¿Por qué no? Entonces, como él se negó a hacerlo, empezamos a hablar de otras cosas y en eso entramos al área familiar y él me empieza a contar que su abuelita siempre le dice que él no hace las cosas bien, que es un bueno para nada, que para nada sirve, que esto lo haces mal. Entonces, el niño escuchó tantas veces durante su crecimiento, no sabes, no lo haces bien, eres un bueno para nada, que lo asumió como parte de su forma de ser. No sé, no puedo. Y no puedo y bloqueó totalmente las oportunidades de poder hacer algo. Para él es un no puedo rotundo. Ese es el autoconcepto que él tiene de sí de mismo. sí mismo. Ujú. O sea, a veces
pasa, ¿no? Que ves personas que son personas que tienen capacidades, ¿no? Tienen facilidad para aprender ciertas cosas y cuando tú los quieres lanzar al ruedo, No se le dices, puede. vamos ya, tú haces esto, yo creo que sí lo puedes hacer y se niega a sí mismo, ¿no? Se pone, no, no creo, no, yo no soy capaz de hacerlo, ¿no? No Claro. puedo, No no puedo puedo, hacerlo, entonces, dice. Es un limitante y mira qué importante lo que comentas, ¿no? De ese testimonio, ¿no? Cómo es, o sea, definitivamente la familia tiene mucho que ver ahí, ¿no? O sea, esta abuelita tal vez, como decimos algunas veces de manera inconsciente, no sabe o no supo que lo que estaba haciendo era un tremendo daño en la autoestima de su nieto, ¿no? Así es. Claro, y luego repercute, ¿no? Cuando uno es adulto, empieza en la etapa de adolescencia, juventud, adultez, empieza a repercutir ese trato, porque empiezas no puedo buscar un buen trabajo, no puedo de repente con una materia, no puedo con un Claro, curso. y ahí vemos, por ejemplo, personas que son tal vez jóvenes, pero suponte que esa persona con baja autoestima pasa un tiempo, tiene familia, tiene una esposa, tiene hijos, ¿qué le va a transmitir a sus hijos? Lo Claro, mismo. Es una cadena, ¿no? Va lo mismo que tiene y lo que no tiene es lo que le va a pasar a sus hijos. Porque precisamente esa es una idea antigua, ¿no? Que ahora ya no pasa mucho, de acuerdo a la cultura, también la educación de las personas, pero todavía hay lugares donde decimos, eres un bueno para nada, no sirves, ya ves, por las puras, ni lo intentes, no lo vas a lograr. Como si odiáramos a nuestros hijos, ¿no? Claro, Pero pasa lamentablemente. claro, Entonces, por tercero tenemos la autoaceptación. Y acá quiero realzar también las personas que tienen de repente algún defecto físico o alguna cosa, alguna parte de tu cuerpo que a ti no te gusta. Quizás tú tienes un lunar, una mancha, quizás tú tienes alguna discapacidad, porque yo no te puedo decir, y eso es algo que les digo a los chicos, si yo veo algo en ti, yo no te voy a decir, no tienes, tú no tienes, está bonito, y te voy a mentir, no, porque yo sé que tú lo tienes, no te puedo engañar. claro. Pero sí te puedo hacer ver de que eso que tienes no lo es todo, que tienes otras cosas importantes, que más importante es la vida, que realmente tienes tantísimos talentos que eso que tienes es insignificante ante todo lo que tú puedes dar en la vida. No hay un propósito contigo más allá de la discapacidad o de lo que tú puedas pasar. Entonces, no nos enfoquemos en aquel defecto físico, en aquella manchita, en aquel granito. Por el contrario, hay que aprender a reconciliarnos con nosotros mismos, con alguna parte de tu cuerpo, aprender a aceptar que lo tienes y para adelante. Una vez que tú lo aceptes, nadie te va a poder decir nada acerca de ello. ¿Por qué? Porque tú ya lo aceptaste. Entonces, si alguien viene y te dice, oye, mira, tienes un lunar, tú, sí. ¿Y qué tiene, no? O sea, es un lunar. Y vas a decir, ¿qué inmaduro que eres? Y te vas a reír de esa situación. Bien, Melody. Entonces, tenemos tres componentes de la autoestima: la autoimagen, el autoconcepto autoconcepto, y la autoaceptación. aceptación. Así es. Entonces, son elementos o componentes importantes de una autoestima. El otro día estábamos repasando algunas estadísticas sobre la autoestima, ¿no? Veíamos que hay algunos estudios en algunas universidades en otros países donde ligaban o había una relación, encontraron una relación muy peligrosa, ¿no? Entre un bajo autoestima y la depresión en muchas personas, ¿no? Y en la China hay un estudio de unas universidades, hay un repositorio de informes donde encuentran no solamente el bajo autoestima ligado a la depresión, sino que también al suicidio, ¿no? Como que ya, o sea, podemos ver que si una persona no trabaja en su autoestima, entonces de alguna manera puede llegar o puede correr ese riesgo, ¿no? Sí, puede pasar. Precisamente porque no es estable emocionalmente, ¿no? Así es. Después hay otras estadísticas que hablan, por ejemplo, hay un 85% de personas que han dudado de sí mismas, 25% de adolescentes dice que su baja autoestima afecta su vida, 1 de cada 3 casos recibe ayuda profesional, ¿no? De los que
son de alguna manera diagnosticados con baja autoestima, por lo menos uno recibe ayuda profesional, ¿no? Bueno, la evidencia muestra, ¿no?, que hay que aprender a valorarse. No solo es cuestión emocional, sino es una necesidad de salud el tener una autoestima saludable, por decirlo así, ¿no? Y vamos a ver algunos casos bíblicos. Vamos ahora a la Biblia a ver, por ejemplo, el caso de Moisés, ¿no?, que es el caso más clásico, ¿no? Sí, que se sintió incapaz cuando Dios le da la orden, ¿no? Ahora, fíjate que Moisés no tuvo cualquier preparación vamos a hablar de esos tiempos, ¿no? Claro, Él de niño, si bien es cierto, fue criado por su madre como nodriza. De ahí pasó, cuando fue destetado, fue pasado a la hija del faraón claro. y vivió toda su niñez, digamos, adolescencia, juventud, hasta cierta edad, no en cualquier lugar. Estamos hablando de la cultura que en ese tiempo era el top de la época, ¿no? Así es, ¿No? lo mejor. O sea, lo mejor que había en cuanto a avances académicos, culturales, profesionales, qué sé yo. Entonces, Moisés de alguna manera estuvo, digamos, bien preparado, Claro, ¿no? Pero ¿dónde ocurre su quiebre? Cuando él, producto de su poca paciencia, comete un error, ya sabemos, mató al egipcio, tuvo que huir al desierto, y en el desierto tiene otro tipo de situación que de alguna manera lo exponen al momento cuando Dios lo llama. Le dice, vamos, tienes que ayudarme, tienes que sacar a mi pueblo de Egipto, y es ahí donde él se refleja, ¿no? ¿Recuerdas, Daniel, qué le excusas ponía? claro, que porque me mandas a mí, yo soy tartamudo, y empieza a poner peros, ¿no? Pero, ¿no? Siempre para... Y es algo que normalmente sucede también en nuestras vidas, ¿no? Que cuando queremos de repente lanzarnos a hacer un proyecto o una meta que tenemos, siempre empiezan los pensamientos, por decirlo así, intrusivos, ¿no? Pero ¿podré? ¿Seré capaz? Pero si sucede esto, si sucede lo otro, entonces eso desmoraliza totalmente y obviamente esa meta que uno tenía o ese proyecto de vida empieza a volverse más trunco y bueno fuera que de repente sea por cosas externas, ¿no? Pero uno mismo empieza a derrumbarse, ¿no? Claro. Mira, hay algo que yo quiero rescatar aquí, que no lo hemos mencionado en la vida de Moisés. Moisés fue criado, tuvo la misma educación que recibió Ramsés, como un príncipe. Entonces podríamos decir, si él fue criado como para ser un príncipe, recibió una educación muy buena, su mamá estuvo presente, le dieron lo mejor, lo empoderaron en todo sentido. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué fallaron, no? Y acá también, porque seguramente hay padres que van a decir, no, pero yo le digo siempre a mi hijo que vale mucho, yo siempre estoy con él, siempre le refuerzo lo importante que es, pero aún así tiene baja autoestima. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Claro. Aquí viene. No solamente es el tema de la familia y del entorno, sino que hay un antes de. El embarazo es muy importante. Atención, embarazadas. Ajá. Es muy importante el proceso de formación de mi bebé dentro de mi útero. ¿Por qué? Porque yo estoy formando un sistema nervioso. ¿Cómo fue el embarazo de la mamá de Moisés? Hasta ahí ya sabía ella que iban a matar a todos los recién nacidos. Por lo tanto, fue un embarazo lleno de angustia, lleno de temor. Probablemente la mujer tensión, ¿no? estaba tensa, lloraba, vivía deprimida. ¿Qué va a pasar? Voy a traer un hijito para vivir en esta situación. Entonces, ella debe haber tenido un embarazo terrible. ¿Qué estaba pasando? Mientras que ella vivía esa situación, estaba formando un bebé. Y ese bebé estaba formando un sistema nervioso. Muchas veces, mamitas, que ustedes dicen, no, pero yo le doy todo lo mejor a mis hijos ahora, sí. Pero, a ver, hagan un recuento. ¿Cómo fue su embarazo? Quizás el embarazo no fue tan bueno. Entonces, por eso es que el bebé tiene la predisposición a dudar de sí mismo, a tener esos momentos, esas inseguridades.
que de alguna manera solamente Dios puede ayudarte a encontrar el valor que tú tienes. Entonces, por eso Moisés también decía, no puedo, pero yo, que lo haga Aarón, ya, que venga Aarón, que venga otro a que me ayude. Interesante lo que mencionas, ¿no? Por ejemplo, o sea, de todas maneras, cuando la criatura está en el vientre de la madre, está en un proceso de formación, percibe todo lo que hay externo, ¿no? Recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada de mi hijita Vania, y ella estaba en la barriga, y me acuerdo que mi esposa todavía laboraba, estaba esperando sus meses para poder hacer el descanso ¿no? al parto, y ella se subía al Metropolitano, y recuerdo que un día estábamos en el Metropolitano y de pronto el carro frena de golpe, ¿no? Frena de golpe, y ella pegó un grito y se desesperó, y dijo, ¿qué pasa? Y ella sintió que la bebé en su barriga parece que había sentido la frenada del auto, y fue tanta la impresión de la criaturita, de mi hijita en la barriga, que le pasó a mi esposa el nerviosismo que tuvo, ¿no? O sea, fue tan fuerte que mi esposa no sabía qué pasaba, y también le dio como un vértigo ahí, ¿no? Entonces, o sea, definitivamente, ¿no? O sea, el embarazo es una etapa muy importante, ¿no? Para poder también tomar en cuenta ese aspecto, ¿no? Claro, por ejemplo, tomando el tema del embarazo, por ejemplo, mi mamá es una persona que ha trabajado mucho desde muy joven. Entonces, cuando me tuvo a mí y tuvo a mi hermano, obviamente no fue, por decirlo así, un embarazo bonito, ¿no? Un embarazo de preocupaciones, de que si alcanza o no el dinero, que se vienen de repente pagos, si hay que hacer esto, o sea, todo un caos. Claro. Todo lo contrario sucedió con mi hermana. Gracias a Dios tuvimos de repente una mejor estabilidad, tanto familiar como económica. Entonces, el embarazo de mi mamá fue, por decirlo así, tranquilo. Fue un poco más calmado, estaba en las comodidades de su hogar, podía de repente darse gustos que ella quería, ¿no? Cosa contraria a nosotros. Y algo que se ve reflejado en eso fue que yo y mi hermano, para realizar actividades o de repente hablar en público o expresarnos libremente, era muy complicado para nosotros. Todo lo contrario de mi hermana. Ella desde muy pequeña siempre ha estado involucrada en cosas de la iglesia, salir a hablar en público, y lo hacía con una soltura que pues parecía que de repente había tomado clases, no sé, de oratoria. Sí, Exacto, sí, para las que la conocen. Sí, para los que la conocen saben cómo es, de expresiva, se sabe hacer escuchar, se sabe comunicar. Entonces, sí, es verdad, el embarazo es algo fundamental. Sí, de alguna manera, ¿no? Se llega, ¿no? a ser un factor importante, ¿no? Lo es, y lamentablemente no todos lo saben. Es más, yo aún escucho personas que dicen, no, bueno, ahorita ya, pero cuando nazca ya, ahora sí voy a arreglar la situación con mi esposo, ya no me va a ver, él no me va a ver que yo lloro, que peleo. No, él ya está oyendo, ya está formándose, ya todo Claro. está percibiendo desde el día uno que está ahí adentro. Entonces hay que tomarlo en Ahora, cuenta. interesante la manera como Dios va trabajando en la vida de Moisés, ¿no? A cada argumento de muestra de baja autoestima, el Señor tenía una respuesta. No puedo, que esto, que el otro, no puedo hablar, ya va a venir tu hermano Aarón. Pero ¿qué tal si me dicen esto? Ya, a ver, tira la vara. Pero ¿qué tal si no me creen que esto, que el otro? Entonces voy a mandar plaga. ¿Y qué tal A si- pesar de sus peros le daba soluciones. O sea, el tratamiento de Dios, además de los psicólogos, ¿no? Además de los psicólogos, que es providencial y efectivo, pero el tratamiento divino es algo particular, ¿no? Cómo es que el Señor va transformando la vida de Moisés a tal punto que ya lo dejó sin argumentos, y Moisés aceptó finalmente la misión, porque el Señor no pudo trabajar con él, ¿no? Si yo Claro. hubiera sido el Señor en ese momento, tal vez a la tercera, ya Moisés, sabes que hasta acá no puedo, ya. Dios tenía una Exactamente. paciencia, pero Sí. única. Otro personaje importante en la Biblia que podemos
ver con baja autoestima y después cómo fue transformado por el Señor fue Gedeón. Acá todo lo contrario a Moisés, de un barrio humilde. Así es. Gedeón vivía en una etapa del pueblo de Israel donde vivían escondidos en cuevas. ¿Por qué? Sí. Porque ahí en Jueces vemos el contexto. Era un pueblo que lamentablemente se acercaba al Señor y después se olvidaban. Se acercaban al Señor y entonces en ese círculo vicioso de idas y vueltas, Gedeón aparece en un momento en que el pueblo de Israel solo podía sobrevivir escondido en cuevas. Además de eso, Gedeón pertenecía a la tribu más pequeña de Israel. Y de la tribu más pequeña de Israel, la familia más pequeña, más pobre. Y de la familia más pequeña, más pobre, el último de los hermanos. Entonces Gedeón tenía todos los argumentos habidos y por haber para expresar que no tenía valor. Claro. Que no tenía valor. Y sin embargo vemos a un Dios providencial, ¿no? De cómo le va mostrando a Gedeón su providencia, mostrando el valor que él tiene y mostrándole algo que nadie veía, que era un varón esforzado y valiente, ¿no? Era un varón esforzado y valiente. Entonces, ahí en la Biblia hay varios versículos que nos ayudan a tener una mejor perspectiva de nuestra autoestima, ¿no? De alguna manera Dios le enseñó a Gedeón de que no importa de dónde viniera y que no importa si él puede o si tiene la suficiente fuerza para hacerlo o si las circunstancias eran favorables para lo que él quería hacer, porque no era él, no eran sus fuerzas de él, era Dios que estaba con él. Cuando nosotros sabemos con quién estamos, nos empoderamos también, porque no estamos con cualquiera. Entonces ahí tiene mucho que ver con la influencia que yo tengo en ese momento, porque el valor va a depender mucho del lugar en donde yo esté. Si por ejemplo yo voy acá a la señora que vende afuera en la calle en su carretita y le compro una gaseosa, me vende la gaseosa a un sol. Pero si yo voy al restaurante que está con sus mesitas, me vende la gaseosa a 3 soles. Si yo voy a un restaurante más lujoso, la misma gaseosa me la va a vender a 5 soles. Pero si me voy a un club allá lejos, un club ya no, lo más, de repente esa misma gaseosa personal, 8 soles. ¿Cambió la gaseosa? No, es la misma gaseosa. Claro. ¿Qué dependió? El entorno en donde estaba. Entonces, ¿estamos en el entorno adecuado? Nos estamos yendo también, la gente nos está valorando de acuerdo a lo que realmente somos, porque muchas veces decimos, no, pero es que no me pagan bien, no me tratan bien, porque quizás no estás en el lugar adecuado, quizás no tienes los amigos verdaderos, quizás no tienes a esa pareja que estás en noviazgo y no te está dando lo suficiente porque no te está tratando con el valor que mereces. El trabajo no te está valorando tu esfuerzo porque no estás en el lugar correcto. Hay que ver también bien esa parte. Melody, y esa parte tiene que ver también un poco con la dependencia. O sea, muchas veces cuando hay personas que no están con la persona indicada, les cuesta salir de ahí, ¿no? Principalmente porque sienten que sin esa persona no pueden seguir o no pueden realizar actividades. Entonces, ¿va de la mano eso con la dependencia emocional que puede tener uno? La dependencia va más a lo que yo necesito tener para sentirme bien. Sí tiene que ver con la autoestima, porque Claro. no es tanto lo que yo sé que valgo, sino que yo valgo a través de esa persona. Si no estoy con esa persona, no me muero, no es suficiente, necesito tenerla para ser alguien, para que me escuchen, para de repente tener atención de alguien. Entonces sí tiene que ver con la autoestima, pero la dependencia ya incluye otros factores también. Okay. Así es, el Salmo 139, 14 dice, te alabo porque soy una creación admirable, dice. Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados para buenas obras, ¿no? Entonces, el Señor nos va mostrando de que somos creación perfecta de Él y por lo tanto tenemos que darnos el valor que merecemos, el valor que tenemos que considerar, ¿no? Nuestra autoestima tiene que ir en base a lo que Dios cree de nosotros, Claro. ¿no? Y ahí, casi yendo para la parte final, Melody, veamos algunas recomendaciones que puedas dar a los hermanos a través
de este tiempo con respecto a la autoestima? Algunas recomendaciones importantes que tal vez podamos tomar en cuenta. Ya. Primero que nada, yo tengo que saber bien cuánto valgo. ¿Cómo lo voy a descubrir? De repente no sea el momento, va a depender mucho la etapa de vida. Sin embargo, tengo que poner en práctica desde ya, lanzarme desde ya a lo que sea que yo quiero lograr en la vida. Mientras tanto, enfócate en tus fortalezas, en todo lo positivo que tú tienes. Realza eso, realza tu belleza interna, realza tus logros, todo aquello que has logrado o que quieres lograr y que tú sabes que eres bueno en ello, enfócate en eso y refuérzalo. Prepárate, porque tú no puedes decir, no, yo soy bueno, pero no estudias, no trabajas, no te esfuerzas, no. Prepárate para que realmente puedas decir con convicción, yo soy esto, yo realmente lo logré con esfuerzo, ¿no? Cuando uno tiene un título, un logro, una medalla, un diploma, uno se siente bien, porque es algo físico, que está viendo que lo logró a través de un esfuerzo, algo intangible. Lograste algo tangible a través de algo intangible. Entonces, eso hace que refuerce muchas veces tu autoestima. Entonces, una de las formas podría ser eso, reforzar tus talentos y enfocarte y esforzarte para lograrlo. Por otro lado, cada vez que te veas al espejo todas las mañanas, no te sabotees. Por el contrario, realza lo bueno que ves en ti. Di cosas positivas de ti. Y de repente por ahí, ¿no? Si yo hoy día me levanté de buen humor, veo algo muy bonito en mí, escríbelo, usa los post-it, escríbelo y pégalo alrededor de tu espejo, todo aquello bueno. Cosa que el día que te levantas con una pesadez que no quieres ni levantarte, te levantas, te ves al espejo y vas a ver, yo soy bonito, yo lo puedo lograr. Entonces vas a ver ahí los post-it que tú mismo escribiste y eso te va a ayudar. Rodéate de personas importantes, de personas valiosas, aléjate de las personas tóxicas que dicen que son tus amigos, pero más lanzan comentarios hirientes que te hacen dudar de ti mismo que comentarios que te ayudan y que te fortalecen. Entonces, fíjate bien de dónde te estás rodeando, si realmente estás en el lugar adecuado. También veíamos lo importante de no caer en las comparaciones. Sí, entonces también, ¿no? Va a depender mucho. Evita ver que las cosas son como se presentan en redes sociales, porque no es así. Hay muchas apariencias y créeme, nada es perfecto en la vida. Tú puedes ver a una persona, a un hombre exitoso que tiene la familia perfecta, que tiene mucho dinero y para riendo en las revistas de repente que aparece, pero créeme que no es perfecto, que puede tener muchas cosas, pero de repente sufre. De repente su relación con su esposa no es la que presenta, de repente tiene muchos problemas, de repente su personalidad no es tan bonita yo he visto, puedo dar fe que conozco a muchas chicas que físicamente son muy lindas, pero tienen un carácter que hay quien la soporte. Entonces, pasa mucho que decimos, no, yo quiero ser como ella, pero realmente no sabes cómo es. Entonces, hay que evitar compararnos. Sí, algo curioso que mencionas, Melody, eso de preguntarte, ¿no? Algo, o sea, cuando yo era adolescente muchas veces tenía dudas, ¿no? De mí, de mi persona, de mis habilidades, pero conforme iba creciendo, tanto en la madurez espiritual como madurez también física y todo eso, al final, y hoy en día, hasta hoy día lo practico cuando de repente me siento inseguro o algo, siempre me pregunto lo que tú comentaste, ¿no? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Mira todo el camino que has alcanzado hasta el momento y se vienen más cosas y es algo fundamental eso, ¿no? Darte ánimos tú mismo. Algo que me ayudó bastante y hasta el día de hoy lo tengo presente es uno de los versículos que me enseñó mi madre, que fue Filipenses 4:13, que siempre cuando tengo un problema o algo me parece muy complicado, siento que no voy a poder o empiezo a dudar de mis habilidades, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y es fundamental, ese versículo me ha ayudado en toda mi vida hasta el momento, hasta el día de hoy, y hasta ahorita lo sigo practicando, y es un consejo para todos en sí que nos escuchan, ¿no? Sabemos que tenemos un Dios poderoso, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, Él es un Dios amoroso, y te ama tal y como eres, con tus defectos, con tus fortalezas, tus habilidades.
Él nos ama, ¿no? Entonces, si lo tenemos a Él, no tenemos por qué dudar de nuestras habilidades o nuestras condiciones personales. Me agrada lo que dices, me haces acordar los que hay a veces salen los programas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Claro. Y sí, va a pasar, como mencioné en el inicio del programa, va a pasar de que por ahí va a suceder alguna idea de que, y lo haré bien, y si de repente no lo logro, de repente puedo estar en la cúspide del éxito, pero va a venir una idea de inseguridad. O sea, eso es parte, Claro. ¿no? También de mi desarrollo profesional y en todos mis ámbitos. Pero algo cierto es de que tú encontraste tu identidad en Cristo. Como mencioné, la autoestima es el valor que yo creo tener, pero la identidad es lo que yo soy. Y cuando tú encuentras tu identidad en Cristo, sabes que eres hijo de Dios, ya no hay más que eso. Exacto. ¿Qué más que eso? Tu autoestima está pues por los cielos, porque ya Ay. sabes quién eres. Así es. Ya casi llegando a la parte final, quería comentar sobre un tema. Hay una canción de Marcos Vidal, se llama El Payaso. En esta canción, el autor relata la historia de un payasito que era la estrella de un circo y de pronto se sentía muy frustrado porque él no quería ser payaso, sino quería ser acróbata, Ya. ¿no? Entonces, en la historia de la canción relata de cómo él se sentía frustrado, quería darse giros en el aire, que la gente le aplauda, y cada vez se sentía mal, ¿no? Ya se sentía ridículo pintarse la nariz y todo lo demás, ¿no? Hasta que un día se animó, sin avisar a nadie, se animó a subir a la cuerda, se tiró al aire y justo ese día no habían puesto la red y el payaso cae y se lesiona, ¿no? Se cae y se lesiona. Entonces la historia cuenta de que a causa del accidente del payasito, el circo tuvo que cerrar. Tuvo que cerrar porque el payasito ya no venía y entonces el circo se echó a perder. Entonces al final el payaso entiende que su propósito era hacer reír a la gente, ¿no? Claro. Y tal vez él no lo aceptaba inicialmente, pero después se dio cuenta que eso era su propósito. Y el tema en sí con esta canción viene por el hecho de saber aceptarse, ¿no? Porque a veces, como estamos en este mundo donde todo es comparación, donde todo es mirar al resto para ver cómo estoy, entonces terminamos por no aceptarnos como somos. Y el no aceptarnos como somos, el no saber bien quiénes somos, entonces es ahí cuando tenemos estos problemas. Entonces yo les recomiendo que escuchen esta canción, El Payaso de Marcos Vidal, y si quieren ir un poquito más allá, en YouTube busquen el testimonio de por cómo lo escribe el autor, es un testimonio muy impactante de Marcos Vidal con su tema. Entonces, ya para terminar, hermanos, tengamos en cuenta el valor que tenemos y el valor que Dios nos hace, que Dios nos muestra a nosotros sobre lo que tenemos, sobre quiénes somos. No sé si quieras cerrar con algo final, Melody, por favor. Sí, no quiero dejar pasar una pequeña historia poco conocida, pero está en la Biblia, del hijo de Jonatán, Mefiboset. Él mandaron a matar a toda su familia, pero él era un príncipe. Y cuando la nodriza se lo lleva escapando de que lo vayan a matar también al pequeño, se le cae el pequeño y queda lisiado. Entonces, este hombre crece y se siente mal, se siente como que no tiene valor, se siente que de repente, a pesar que es un príncipe, se siente como un vagabundo. Vivía escondida prácticamente, ¿no? Vivía escondido, huyendo, con miedo, con temor. Y cuando David viene al palacio y dice, ¿hay algún familiar de Jonatán? Y dice, sí, hay uno que vive en Lóvedar. Y él justo se llama la ciudad del olvido, porque era uno de los olvidados él, ¿no? Entonces mandan a llamar a Mefiboset y él viene y dice, pero ¿quién soy yo? ¿Para qué me llamas si yo soy como un perro muerto?
O sea, ni siquiera soy un perro, sino soy un perro muerto. Además de perro, Ya, encima muerto. encima de perro, muerto. O sea, lo peor, ya lo más bajo, ya no puede haber algo más bajo. Ese era el concepto que él tenía de sí mismo, porque había perdido su valor. Había perdido su valor. Entonces David, siendo rey, le dice, no, tú eres un príncipe, tú vas a venir y te voy a devolver todo lo que tu padre tenía, y aparte de eso te vas a sentar en mi mesa, te vas a codear con mis hijos, vas a estar aquí entre nosotros. Y lo restituyó y le devolvió el valor que él tenía. Dios hace lo mismo con nosotros. Quizás el embarazo de tu mamá no fue bueno, quizás en tu familia no te dijeron cosas positivas, quizás no tuviste a los amigos correctos, quizás hasta el día de hoy no tienes una buena relación amorosa o un buen trabajo y no sientes que tienes el valor que de verdad tienes. Quizás también te sientes como un perro muerto. Pero hoy en día Dios también puede hacer lo mismo que hizo con Mefiboset, puede hacerlo contigo y puede restituirte, porque tú no eres cualquier persona. Tú puedes ser una hija, hijo de Dios, si tú decides entregarle tu vida a Él. Entonces, solamente estás a un paso de oración para que Dios pueda obrar en tu vida y devolverte esa identidad que tú mereces. Cuando tú tengas eso, tu autoestima va a empezar a restituirse también. Amén. Amén. Importantes palabras, Melody, de cómo el testimonio de Mefiboset, léanlo por favor, es una historia increíble, ¿no? Como, y es algo que hoy en día nosotros como cristianos tenemos que entender, cómo es que Dios nos ha rescatado de las tinieblas, del pecado, del olvido, y ahora estamos sentados a su mesa, a la mesa Amén. del Rey, ¿no? Ujú. No sé si quieres añadir algo más a la gente, algo para... Ah, sí, principalmente que para toda nuestra vida siempre recuerda lo bueno, acepta lo malo y recuerda que quién es tu padre, ¿no? Tu padre es el Rey de Reyes, entonces no puedes por qué sentirte menos que nadie, ¿no? Porque como lo dije hace un momento, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y como lo dice Melody, si lo tenemos a Él en nuestra vida diaria, en nuestro corazón, creo que nuestra autoestima debe estar por los cielos, porque obviamente tenemos al Padre Todopoderoso, entonces no tenemos por qué sentirnos menos que nadie, ¿no? Así es, muy bien. Entonces llegamos a la parte final, Melody, gracias. Gracias, Daniel, por acompañarnos. Un gusto. Los chicos de la producción, gracias. Todos, hermanos, no se pierda, el próximo lunes vamos a tocar un tema muy, pero muy importante, relevante. No se lo pierdan, comparta este programa por sus grupos de WhatsApp, por las redes. Más tarde nos van a ver en YouTube. Ojo, estamos en Facebook y YouTube. Y nos vemos entonces hasta el próximo lunes, hermanos. Muchas bendiciones. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.